¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 8 de mayo del 2024. Esta semana empezamos con una revisión del rumbo que están tomando las campañas en los estados de Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas con respecto a la fecha en la que se inició este ejercicio el pasado 31 de marzo. Un mes de campañas. Hoy nos toca analizar la situación en el estado de Puebla, cómo se encuentran ahí las campañas electorales y cuál es el rumbo que llevan. Bueno, pues Puebla es un estado clave para que Morena y sus aliados puedan concretar su plan C de ganar las mayorías calificadas en las cámaras de diputados federales y de senadores en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, para llevar adelante las reformas constitucionales que consolidarían su proyecto de gobierno. Puebla es la quinta entidad federativa del país de mayor relevancia por su número de habitantes y de potenciales sufragantes, y también por su aportación a la votación de la cuarta circunscripción electoral, donde se van a disputar 61 legisladores federales de mayoría relativa y se repartirán 40 legisladores de representación proporcional, también llamados plurinominales. Podríamos decir, en sentido figurado, que Puebla es uno de los 5 estados más grandes en donde se juegan cosas muy importantes, porque son los estados que aportan más votos a las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Las expectativas del partido Guinda en Puebla son muy altas, pues luego de un mes de campañas, las cuales empezaron el domingo 31 de marzo, todas las mediciones demoscópicas que se han publicado sobre la contienda por la gubernatura reflejan una amplia ventaja para Alejandro Armenta Mier, quien es el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, coalición que integran Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y los partidos estatales Nueva Alianza y Fuerza por México Puebla. Muy pocas son las posibilidades que se ven de que pueda alcanzar el triunfo su principal rival, Eduardo Rivera Pérez, de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, a quien respaldan el PAN, el PRI y el PRD y el partido local Pacto Social de Integración. Y en un modesto tercer lugar se ubica Fernando Morales Martínez del partido Movimiento Ciudadano. El estado de Puebla está incluido en la cuarta circunscripción electoral, en la cual se encuentran también la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo. Las 6 entidades son gobernadas por Morena y sus aliados. Ciudad de México, usted lo sabe, es por habitantes y potenciales votantes la segunda entidad más importante del país. Es decir, en esta cuarta circunscripción electoral, todo girará en torno a la potencia electoral que Morena y sus aliados puedan tener tanto en el estado de Puebla como en la Ciudad de México. Hace 6 años la contienda por la gubernatura, en 2018 estuvo muy reñida y perdieron Morena y sus aliados. Pero luego de la muerte en un accidente de la gobernadora panista Marta Erika Alonso Hidalgo, el partido Guinda ganó los comicios extraordinarios y afianzó su poder en esa entidad. En la diapositiva número 4 vemos quiénes son los candidatos para la gubernatura de Puebla. Ahí observa usted que Eduardo Rivera Pérez tiene el respaldo de la coalición panista, Alejandro Armenta Mier tiene el respaldo de la coalición morenista y Fernando Morales Martínez va por Movimiento Ciudadano. También en el estado de Puebla, además de la gubernatura, se van a disputar 26 diputaciones de mayoría relativa, 15 diputaciones de representación proporcional, 217 presidencias municipales e igual número de sindicaturas de mayoría relativa, así como 1,818 regidurías. Y, por supuesto, en el ámbito federal se vota también por presidente de la República, se vota por 2 senadores de mayoría relativa y 1 de primera minoría, y también se vota por diputados federales. El estado de Puebla, le decíamos, es la quinta entidad con más potencia electoral de toda la República, y en la lista nominal de electores, la que se utilizará en los comicios del domingo 2 de junio, tiene incluidos
5,021,067 ciudadanos. Esa es la enorme cantidad de votantes potenciales que tiene Puebla y en eso radica la importancia electoral y política de esa entidad federativa. En la diapositiva número 5 vemos que la contienda formal, la primera contienda que se llevó a cabo el domingo 1 de julio del 2018, fue una contienda muy cerrada porque Marta Erika Alonso Hidalgo, de la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ganó en aquella ocasión con el 37.45%. Y Luis Miguel Barbosa Huerta, de la coalición Juntos Haremos Historia, en esa elección de julio del 18 fue derrotado porque solamente alcanzó el 35.33%, es decir, se quedó a 2 puntos porcentuales de derrotar a la candidata panista. En tanto que Enrique Doher Guerrero, del PRI, logró el 17.95%. Es muy importante tener estos datos como referencia porque ahora que los comparemos con las mediciones demoscópicas que se han hecho en los últimos meses, nos vamos a dar cuenta que la campaña del candidato de Morena va muy bien lubricada rumbo a una potencial victoria. También es importante que veamos cómo la suma de militantes de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, lo vemos en la diapositiva 6, la suma de militantes de Morena, PT y Partido Verde es de 147,189 afiliados, en tanto que la militancia de PAN, PRI, PRD llega apenas a 85,253. ¿Esto qué significa? Bueno, que los partidos de la coalición morenista han hecho más trabajo de proselitismo entre la población poblana y que por lo tanto tiene también una estructura de elecciones, de promoción del voto, de impulso a sus candidatos, mucho más sólida que la que tiene la oposición. Luego de ganar las elecciones del 1 de julio del 2018, la gobernadora panista Marta Erika Alonso Hidalgo falleció en un accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre del 2018. Quedó como encargado de despacho el secretario de Gobernación de Puebla, Jesús Rodríguez Almeida, quien entregó la estafeta al gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, quien estuvo en funciones del 21 de enero al 31 de julio del 2019. El 2 de junio del 2019 hubo elecciones extraordinarias en las que ganó el morenista Miguel Barbosa Huerta. El 13 de diciembre del 2022, desafortunadamente, el gobernador Barbosa Huerta falleció por enfermedad y quedó como encargada del despacho la secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, quien el 15 de diciembre del 2022 le entregó el cargo al gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien es el que va a terminar su periodo el próximo 13 de diciembre del 2024. Hago esta relatoría porque sí podrá usted observar lo accidentado que ha sido la situación para los diferentes gobernadores y encargados de despacho en Puebla. ¿Por qué? Pues porque dos de los gobernadores electos, la panista Marta Erika Alonso y el morenista Miguel Barbosa Huerta, murieron sin haber terminado sus periodos constitucionales. Entre febrero y abril, el Observatorio Electoral 2024 del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas publicó 3 ejercicios estadísticos con una clara orientación en favor del candidato morenista Armenta Mier. Vemos en la diapositiva número 9 que una de estas encuestas, la que se publicó en febrero, fue de la consultora Encol, y las que el Observatorio Electoral incluye de febrero y abril son encuestas realizadas por Consulta Mitofsky. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, en la diapositiva número 10 vemos con toda claridad que Alejandro Armenta tendría en preferencia efectiva al 7 de febrero del 2024 un 59% de preferencias contra 40% de Eduardo Rivera de la coalición panista. Después, en la diapositiva número 11, vemos la encuesta que publicó el periódico El Economista el lunes 26 de febrero del 2024, y ahí observamos que Alejandro Armenta Mier, de la coalición morenista, tiene también una ventaja muy clara de 61.5% contra 36.1% de Eduardo Rivera. Después, Consulta Mitofsky publica el lunes 15 de abril del 2024
una nueva encuesta en donde otra vez Alejandro Armenta tiene una ventaja considerable con el 60.4% contra el 35.6% de Eduardo Rivera. Esta encuesta ya fue del lunes 15 de abril del 2024. Mientras que entre abril y mayo, los ejercicios demoscópicos reiteraron la ventaja de Armenta Mier en una encuesta publicada por el Heraldo de México el martes 23 de abril del 2024 y en la ponderación promedio de encuestas que hizo la plataforma Expansión Política. Ahí vemos en pantalla la encuesta del martes 23 de abril del 2024, una encuesta telefónica realizada por la consultora Poligrama, en donde el candidato de Morena tiene 47.4% contra 34.8% del panista Eduardo Rivera Pérez. Y enseguida, en la diapositiva 15, vemos la ponderación que hace Expansión Política, una agregadora de encuestas, que de acuerdo con su metodología dice lo siguiente. Es una agregadora de encuestas Expansión Política y la actualización que le ofrecemos a ustedes del martes 7 de mayo del 2024. El modelo estadístico utiliza encuestas para simular posibles escenarios electorales y realizar proyecciones para el día de la elección. Toma en cuenta el desempeño histórico de las casas encuestadoras y está validado con elecciones anteriores. Esta encuesta de encuestas no es una encuesta, es una agregadora de encuestas que promedia encuestas. Esta encuesta de encuestas utiliza más de 100 ejercicios demoscópicos. No descarta ninguna encuesta pública que informe su metodología, aunque sí le asigna diferente peso a cada una de las encuestas, dependiendo del desempeño histórico que estas casas encuestadoras tengan. Y aquí es muy interesante observar que Alejandro Armenta tendría en promedio, en la ponderación de Expansión Política, tendría en promedio un 55% de preferencias, con un rango menor de 49 y un rango mayor de 61. ¿Esto qué significa? Que de ese 55% de ponderación, en su peor escenario podría tener 49% y en su mejor escenario Alejandro Armenta podría llegar incluso al 61%. En el caso de Eduardo Rivera, el candidato de la coalición panista, la ponderación de las encuestas tomadas en cuenta por Expansión Política da un 37% en promedio, pero en su peor escenario tendría un 31% y en su mejor escenario tendría un 42%. ¿Por qué esto es importante? Porque vemos lo siguiente, que Eduardo Rivera en su mejor escenario, con 42%, no alcanzaría a Alejandro Armenta en su peor escenario de 49%, por lo tanto, la ventaja que tiene el candidato de Morena, de acuerdo con esta ponderación de encuestas que hace Expansión Política, sería una ventaja razonablemente sólida en la última actualización de este ejercicio de demoscopía, con fecha martes 7 de mayo del 2024. Y en la diapositiva número 16 vemos lo siguiente, que Expansión Política, agregadora de encuestas, hace un ejercicio también estadístico de ponderación de toda la información de que dispone en encuestas publicadas sobre Puebla y dice que el candidato de Morena, Alejandro Armenta, tendría en este momento un 97.3% de probabilidades de ganar la gubernatura, contra el 2.7% de Eduardo Rivera y el 0.1% de Fernando Morales. Es decir, esto no es el resultado de una encuesta, es una ponderación que Expansión Política hace con respecto a los promedios de las encuestas, de las últimas encuestas publicadas y la posibilidad, la probabilidad de que los candidatos ganen o no la gubernatura. Y en este caso de Alejandro Armenta, el morenista, según Expansión Política, tendría un 97.3% de posibilidades de ganar los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y si nos vamos, bueno, hay otro dato que es importante. En el estado de Puebla solamente se ha pactado un debate entre los candidatos a la gubernatura. Solamente va a haber un debate entre los candidatos a la gubernatura y se va a realizar hasta el domingo 12 de mayo a las 17 horas
en el Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para las elecciones del domingo 2 de junio, por razones demográficas, con base en el Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Ciudad de México perdió habitantes y bajó de 24 a 22 distritos electorales, de mayoría relativa. Lo mismo sucedió en el caso de Guerrero, que de tener 9 distritos en los comicios del 2021, bajó a 8 distritos de mayoría relativa, mientras que el estado de Puebla en particular, que en los pasados comicios tuvo 15 distritos electorales, ahora en el 24 tendrá 16 distritos electorales de mayoría relativa. Y vemos en la diapositiva 18 los 6 estados que integran la cuarta circunscripción, y así como lo ve usted, los 6 estados son gobernados por Morena. Morena ganó las últimas gubernaturas de esta región. Tlaxcala la ganó en el 2021, Hidalgo la ganó en el 2022, Guerrero la ganó en el 2021. Por lo tanto, hay 3 estados en particular donde Morena fortaleció su presencia, lo que le da una posición privilegiada de un potencial electoral mayor en el 2024 que el que tuvo en el 2021. Y luego también, nada más como dato de referencia, en esta cuarta circunscripción, en las elecciones del 6 de junio del 2021, Morena ganó 16 diputados de representación proporcional, en tanto que sus aliados, el Partido Verde, ganó 2 y el Partido del Trabajo 2. Esto significa que de los 40 diputados plurinominales que salieron en junio del 2021, Morena ganó 20 y tuvo un porcentaje de efectividad con respecto a los diputados plurinominales del 50%. Pero si nos vamos a los distritos electorales de mayoría relativa por los que se compitió el domingo 6 de junio del 2021, vemos que el desempeño de Morena fue notable. ¿Por qué? Porque ganó 44 de los 63 distritos electorales de mayoría relativa, como lo vemos en la diapositiva número 20. Morena y sus aliados ganaron 44 de 63 distritos de mayoría en esta cuarta circunscripción para un porcentaje de 69.84%, con la observación de que entre 2021 y 2022 Morena ganó las gubernaturas de Guerrero, Tlaxcala e Hidalgo, lo que le da una potencia electoral mucho mayor en esta elección que hace 3 años. Y con eso terminamos la observación y el análisis de la situación de la disputa por la gubernatura del estado de Puebla. Gracias, por aquí nos vemos mañana en puntos y comas y buenas noches.